Bienvenidos nuevamente, valientes espectadores, al oscuro rincón donde los susurros de lo desconocido se entrelazan con los ecos de la angustia. Soy vuestro guía en este viaje, el maestro del miedo, y hoy os invito a adentraros en las sombras de un nuevo relato, el espantapájaros siniestro. El silencio del maizal oculta secretos oscuros. ¿Qué horrores aguardan detrás de la sonrisa macabra del espantapájaros siniestro? Entre las hileras de maíz que se mecen con una brisa inquietante, se alza solitario un testigo mudo de pesadillas. ¿Seréis capaces de desafiar la maldición que yace en el maizal? Adentraos conmigo en esta narrativa de terror, donde la realidad y la oscuridad se entrelazan en un baile macabro. Cerrad las puertas de la realidad y sumergíos en el suspense, porque en el rincón del terror, cada sombra guarda secretos inconfesables. ¿Estáis preparados para enfrentar el miedo en su forma más pura? El espantapájaro siniestro guarda, y su sonrisa macabra es solo el comienzo de lo inexplicable. El espantapájaro siniestro. En el rincón de las sombras, despierta pesadillas que acechan en la oscuridad. Prólogo. En el corazón de un pueblo olvidado, bajo un cielo nocturno que parecía guardar secretos ancestrales, se extendía un maizal interminable. Cada hilera de maíz se mecía con una brisa inquietante, como si las sombras entre las espigas ocultaran algo más que simples plantas. En el rincón más remoto de este vasto campo de maíz, desafiando la luna llena, se alzaba solitario un espantapájaros de aspecto siniestro. Su figura, esculpida en la oscuridad misma, imponía una presencia que generaba temores ancestrales entre los lugareños. Desde tiempos inmemoriales, los habitantes del pueblo habían respetado las antiguas leyendas y advertencias transmitidas por generaciones. Evitaban el maizal durante la noche, y aquellos valientes que osaban adentrarse quedaban marcados por la extraña sensación de estar siendo observados. Los ojos del espantapájaro siniestro parecían seguirles en la pinambre, una mirada vacía que se clavaba en sus almas. Sin embargo, nadie se atrevía a enfrentar la verdad oculta tras la sonrisa macabra de aquel enigmático guardián de los campos. Fue en una noche de luna llena cuando María, una joven intrépida, decidió desafiar la leyenda que envolvía al maizal. Impulsada por la curiosidad y la valentía de la juventud, se aventuró hacia el oscuro campo de maíz, donde las sombras parecían tener vida propia. El susurro del viento entre las hojas y el crujir de la tierra bajo sus pies creaban una sinfonía de inquietud mientras María se aproximaba al espantapájaro siniestro. La luna iluminaba la sonrisa siniestra del espantapájaros, revelando detalles perturbadores, ojos sin pupilas que parecían seguir cada paso, manos retorcidas que agarraban con fuerza la base de su poste. Contrariamente a la prudencia que la mayoría hubiera seguido, María sentía una atracción inexplicable hacia aquel ser inanimado. La sonrisa macabra, en lugar de infundir temor, despertaba su curiosidad como una hipnosis tenebrosa. De repente, el maizal cobró vida con susurros guturales y sombras danzantes. El espantapájaro siniestro extendió sus brazos retorcidos y, con una voz que resonaba en la noche como el eco de maldiciones milenarias, susurró palabras incomprensibles que helaron la sangre de María. El maizal se cerró a su alrededor, como si las hileras de maíz fueran dedos retorcidos que la aprisionaban en un abrazo oscuro. Al despertar, el maizal permanecía intacto, pero la sonrisa del espantapájaro siniestro se ampliaba en un gesto malévolo. La entidad había devorado un pedazo del alma de María. La leyenda, antes respetada con prudencia, tomó un nuevo significado. Aquellos que se acercaban al maizal sentían la mirada vacía del espantapájaro sobre ellos, una mirada que parecía seguirles incluso cuando se alejaban. El silencio del maizal oculta secretos oscuros, y la sonrisa macabra del espantapájaro siniestro es la puerta a horrores indescriptibles. La incógnita de quien se aventurará a desafiar la maldición que yace en las sombras de aquel rincón olvidado atormenta al pueblo. La angustia se cierne sobre ellos, dejando un eco persistente de miedo que se mezcla con el susurro del viento entre las espigas. El espantapájaro siniestro guarda, eterno y hambriento de almas valientes que se atrevan a desafiar su macabra sonrisa en la oscuridad del maizal interminable. Las noches se volvieron gélidas y espesas, cargadas con un aire viciado por la presencia del espantapájaro siniestro. Los lugareños, atenazados por la paranoia, comenzaron a ver sombras danzantes en las esquinas de sus ojos, y sus sueños se vieron invadidos por susurros incomprensibles que solo podían provenir de la oscura entidad que acechaba entre las espigas de maíz. Algunos juraban haber visto moverse al espantapájaros de un rincón a otro, como si sus piernas de paja cobraran vida propia. Los niños,
antes risueños y juguetones, se volvieron taciturnos y con ojos vidriosos que reflejaban el miedo impregnado en el ambiente. Las risas y los juegos en las calles dieron paso al silencio temeroso, y las familias se encerraron en sus hogares al caer la noche, evitando incluso mirar en dirección al maizal, temerosos de que la sonrisa siniestra del espantapájaros pudiera acechar desde la oscuridad. Cierta noche, un grupo de valientes decididos a poner fin al reinado del terror se adentró en el maizal con antorchas en mano. Sus pisadas resonaban con un eco ominoso mientras avanzaban entre las espigas que crujían bajo sus pies. A medida que se acercaban al lugar donde se alzaba el espantapájaro siniestro, la atmósfera se volvía más densa, como si las sombras mismas conspiraran contra su intrusión. De repente, las antorchas parpadearon y se extinguieron, sumiendo al grupo en una oscuridad total. El viento llevaba consigo risas susurrantes y lamentos ancestrales. Cuando las llamas de las antorchas se reavivaron, el espantapájaros ya no estaba en su posición habitual. Ahora, se encontraba más cerca, sus brazos retorcidos extendidos hacia el grupo. El líder del grupo, paralizado por el miedo, apenas pudo articular palabras de advertencia. Antes de que pudieran reaccionar, las sombras del maizal cobraron vida y envolvieron al grupo como garras heladas. Un lamento desgarrador resonó en la noche, y las almas valientes que intentaron desafiar al espantapájaro siniestro desaparecieron sin dejar rastro. Desde aquella noche, el maizal se volvió aún más inhóspito, y los lugareños, atemorizados por la pérdida de sus valientes, juraron evitar el campo de maíz como si fuera la entrada misma al inframundo. La sonrisa macabra del espantapájaro siniestro, ahora alimentada por las almas que se atrevieron a desafiarla, se volvió aún más malévola, y su presencia se extendió más allá del maizal, extendiendo sus garras invisibles sobre el pueblo. Las noches se convirtieron en una sucesión de pesadillas y susurros, y los habitantes del pueblo, aterrados, comprendieron que el espantapájaro siniestro no era solo una leyenda, sino una entidad antigua y hambrienta que se alimentaba del miedo y la oscuridad que sembraba. Ahora, en la oscuridad del maizal interminable, su risa macabra resonaba como un eco inquietante, y el pueblo permanecía sumido en una eterna noche de horror, con la certeza de que el espantapájaro siniestro aguardaba, listo para reclamar más almas intrépidas que osaran desafiar su dominio terrorífico. La danza de los destinos entrelazados. Bajo el manto tenebroso del cielo nocturno, en el rincón más remoto del pueblo, se extendía el maizal interminable, un vasto océano de espigas mecidas por una brisa inquietante. En su corazón, solitario y desafiante ante la luna llena, se erguía el espantapájaro siniestro. Su figura, como esculpida en las sombras mismas, emanaba una presencia que suscitaba temores ancestrales entre los lugareños. Generación tras generación, los habitantes del pueblo respetaron las antiguas leyendas y advertencias susurradas. Evitaban acercarse al maizal durante la noche, y aquellos que osaban hacerlo quedaban marcados por una extraña sensación de ser observados. Los ojos del espantapájaro siniestro parecían seguirlos en la pinambre. Sin embargo, nadie se atrevía a desentrañar la verdad oculta tras la sonrisa macabra de aquel enigmático guardián de los campos. El pueblo, en su constante danza con la superstición y el miedo, vivía bajo la sombra alargada del maizal, donde el espantapájaro siniestro se alzaba como testigo silente de los secretos que la noche escondía. Un día, la rutina fue desafiada por María, una joven intrépida cuya valentía la llevó a enfrentarse a la leyenda que envolvía al maizal. Impulsada por la curiosidad y la determinación propia de la juventud, se aventuró hacia el campo de maíz en una noche de luna llena. Las sombras parecían adquirir vida propia mientras se adentraban en el océano de espigas. El susurro del viento entre las hojas y el crujir de la tierra bajo sus pies creaban una sinfonía de inquietud mientras María se aproximaba al espantapájaro siniestro. La luna iluminaba la sonrisa siniestra del espantapájaros, revelando detalles perturbadores, ojos sin pupilas que parecían seguir cada paso, manos retorcidas que agarraban con fuerza la base de su poste. Contrariamente a la prudencia que la mayoría hubiera seguido, María sentía una atracción inexplicable hacia aquel ser inanimado. La sonrisa macabra, en lugar de infundir temor, despertaba su curiosidad como una hipnosis tenebrosa. De repente, el maizal cobró vida con susurros guturales y sombras danzantes. El espantapájaro siniestro extendió sus brazos retorcidos y,
Con una voz que resonaba en la noche como el eco de maldiciones milenarias, susurró palabras incomprensibles que helaron la sangre de María. El maizal se cerró a su alrededor, como si las hileras de maíz fueran dedos retorcidos que la aprisionaban en un abrazo oscuro. Al amanecer, el maizal permanecía intacto, pero la sonrisa del espantapájaro siniestro se ampliaba en un gesto malévolo. Era evidente que la entidad había devorado un pedazo del alma de María. La leyenda, antes respetada con prudencia, tomó un nuevo significado. Aquellos que se acercaban al maizal sentían la mirada vacía del espantapájaro sobre ellos, una mirada que parecía seguirles incluso cuando se alejaban. El silencio del maizal oculta secretos oscuros, y la sonrisa macabra del espantapájaro siniestro es la puerta a horrores indescriptibles. La incógnita de quien se aventurara a desafiar la maldición que yace en las sombras de aquel rincón olvidado atormenta al pueblo. La angustia se cierne sobre ellos, dejando un eco persistente de miedo que se mezcla con el susurro del viento entre las espigas. El espantapájaro siniestro guarda, eterno y hambriento de almas valientes que se atrevan a desafiar su macabra sonrisa en la oscuridad del maizal interminable. Las noches se volvieron gélidas y espesas, impregnadas por un aire viciado que anunciaba la presencia del espantapájaro siniestro. Los lugareños, atenazados por la paranoia, comenzaron a ver sombras danzantes y a escuchar susurros incomprensibles. Aseguraban que el espantapájaro se movía entre las sombras, como si sus piernas de paja cobraran vida propia. Los niños, antes risueños, se volvieron taciturnos, con ojos vidriosos que reflejaban el miedo impregnado en el ambiente. Las risas y los juegos dieron paso al silencio temeroso. Las familias se encerraron al caer la noche, evitando mirar hacia el maizal, temerosos de que la sonrisa siniestra del espantapájaros acechara desde la oscuridad. En una noche, un grupo decidido a poner fin al reinado del terror se adentró en el maizal con antorchas en mano. Las pisadas resonaban con un eco ominoso mientras avanzaban entre las espigas que crujían bajo sus pies. A medida que se acercaban al lugar donde se alzaba el espantapájaro siniestro, la atmósfera se volvía densa, como si las sombras conspiraran contra su intrusión. De repente, las antorchas parpadearon y se extinguieron, sumiendo al grupo en una oscuridad total. El viento llevaba consigo risas susurrantes y lamentos ancestrales. Cuando las llamas se reavivaron, el espantapájaros ya no estaba en su posición habitual. Ahora, se encontraba más cerca, sus brazos retorcidos extendidos hacia el grupo. El líder, paralizado por el miedo, apenas pudo articular palabras de advertencia. Antes de que pudieran reaccionar, las sombras del maizal cobraron vida y envolvieron al grupo como garras heladas. Un lamento desgarrador resonó en la noche, y las almas valientes que intentaron desafiar al espantapájaro siniestro desaparecieron sin dejar rastro. Desde aquella noche, el maizal se volvió aún más inhóspito. Los lugareños, atemorizados por la pérdida de sus valientes, juraron evitar el campo como si fuera la entrada al inframundo. La sonrisa macabra del espantapájaro siniestro, ahora alimentada por las almas que osaron desafiarla, se volvió aún más malévola. Su presencia se extendió más allá del maizal, envolviendo el pueblo con garras invisibles. Las noches se convirtieron en sucesiones de pesadillas y susurros. Los habitantes del pueblo comprendieron que el espantapájaro siniestro no era solo una leyenda, sino una entidad antigua y hambrienta que se alimentaba del miedo y la oscuridad que sembraba. En la oscuridad del maizal interminable, su risa macabra resonaba como un eco inquietante, sumiendo al pueblo en una eterna noche de horror. La certeza de que el espantapájaro siniestro aguardaba, listo para reclamar más almas intrépidas, mantenía al pueblo en vilo, sumido en el dominio terrorífico de la macabra entidad. En la raíz de este oscuro relato se halla una conexión ancestral, un lazo tejido con hebras de misterio y destino. Mucho antes de que María desafiara al maizal y se perdiera en las sombras, la historia comenzó con los Montenegro, una familia cuyo destino se entrelazaba con el maizal y su espantapájaro siniestro. Siglos atrás, el patriarca de la familia, don Rodrigo Montenegro, destacaba por su mente intrépida y su corazón audaz. Un hombre respetado y admirado por la comunidad,
don Rodrigo decidió desentrañar los secretos que envolvían al maizal y su vigilante de paja. En una noche de luna llena, acompañado solo por su fiel perro y una linterna titilante, don Rodrigo se aventuró hacia el campo de maíz. Las sombras danzaban mientras avanzaba, pero su determinación no vacilaba. Al llegar al espantapájaro siniestro, algo en su sonrisa macabra pareció chispear con reconocimiento. El maizal, en lugar de cerrarse, pareció susurrarle antiguas verdades. Don Rodrigo, con la luz de la linterna titilando, escuchó palabras olvidadas, un lamento ancestral que se mezclaba con el viento entre las espigas. Las sombras se disolvieron, revelando una conexión que había permanecido oculta durante siglos. Aquella noche, el patriarca Montenegro se convirtió en el guardián del maizal, un protector que mantenía un equilibrio delicado con el espantapájaro siniestro. Los años pasaron, y la historia de don Rodrigo se volvió una leyenda más, pero la conexión entre la familia Montenegro y el espantapájaro siniestro persistió. En cada generación, un Montenegro asumía la responsabilidad de mantener la armonía frágil entre el pueblo y el maizal. Sin embargo, la tentación de desafiar la maldición seguía latente. Con el tiempo, llegó el turno de María Montenegro, una joven valiente que heredó el linaje de sus ancestros. Con una curiosidad incontenible, decidió explorar los límites de la leyenda. Pero la conexión de los Montenegro con el espantapájaro siniestro era más fuerte de lo que María podría imaginar. Cuando María se acercó al espantapájaro siniestro, las sombras danzaron con mayor intensidad, revelando a su antepasado don Rodrigo observándola desde la pinambre. La sonrisa macabra se transformó en un gesto de complicidad, y la voz gutural se convirtió en un susurro reconfortante. El maizal no se cerró, pero la conexión entre el linaje Montenegro y el espantapájaro siniestro se fortaleció. María, al regresar al pueblo, llevó consigo un conocimiento ancestral que la atormentaría el resto de su vida. La comunidad, al conocer la conexión de los Montenegro con el espantapájaro siniestro, sintió una mezcla de respeto y temor hacia la familia. La historia de don Rodrigo Montenegro, ahora revelada en toda su magnitud, se volvió un legado oscuro que los lugareños susurraban en las noches inquietantes. El equilibrio frágil entre la familia Montenegro y la entidad antigua se mantenía, pero las sombras del maizal interminable se volvieron aún más densas. Las noches se tornaron un desfile de sombras danzantes y susurros incomprensibles. Los habitantes del pueblo, atrapados en la espiral del miedo, se preguntaban cuál sería el siguiente capítulo en la oscura relación entre los Montenegro y el espantapájaro siniestro. A lo largo de los años, los Montenegro se convirtieron en guardianes y prisioneros de la maldición que rodeaba al maizal. Cada generación enfrentaba la tentación de desafiar las sombras, y algunos se preguntaban si el lazo que los unía con el espantapájaro siniestro era una bendición o una condena. María, marcada por su encuentro en el maizal, se convirtió en la portadora de secretos ancestrales, y su vida se tejió con hilos de misterio. La comunidad la observaba con mezcla de recelo y admiración, preguntándose si había desencadenado fuerzas más allá de su comprensión. La leyenda del maizal y el espantapájaro siniestro persistía, pero ahora se enriquecía con la historia de los Montenegro, una familia que, a lo largo de los siglos, había desafiado y respetado la oscura conexión que los ataba al rincón olvidado del pueblo. La incertidumbre se cernía sobre el destino de los Montenegro y del pueblo, donde el maizal interminable continuaba su danza macabra con el espantapájaro siniestro como testigo silente de los misterios que la noche escondía. En la raíz de este oscuro relato se halla una conexión ancestral, un lazo tejido con hebras de misterio y destino. Mucho antes de que María desafiara al maizal y se perdiera en las sombras, la historia comenzó con los Montenegro, una familia cuyo destino se entrelazaba con el maizal y su espantapájaro siniestro. Siglos atrás, el patriarca de la familia, don Rodrigo Montenegro, destacaba por su mente intrépida y su corazón audaz. Un hombre respetado y admirado por la comunidad, don Rodrigo decidió desentrañar los secretos que envolvían al maizal y su vigilante de paja. En una noche de luna llena, acompañado solo por su fiel perro y una linterna titilante, don Rodrigo se aventuró hacia el campo de maíz. Las sombras danzaban mientras avanzaba,
pero su determinación no vacilaba. Al llegar al espantapájaro siniestro, algo en su sonrisa macabra pareció chispear con reconocimiento. El maizal, en lugar de cerrarse, pareció susurrarle antiguas verdades. Don Rodrigo, con la luz de la linterna titilando, escuchó palabras olvidadas, un lamento ancestral que se mezclaba con el viento entre las espigas. Las sombras se disolvieron, revelando una conexión que había permanecido oculta durante siglos. Aquella noche, el patriarca Montenegro se convirtió en el guardián del maizal, un protector que mantenía un equilibrio delicado con el espantapájaro siniestro. Los años pasaron, y la historia de Don Rodrigo se volvió una leyenda más, pero la conexión entre la familia Montenegro y el espantapájaro siniestro persistió. En cada generación, un Montenegro asumía la responsabilidad de mantener la armonía frágil entre el pueblo y el maizal. Sin embargo, la tentación de desafiar la maldición seguía latente. Con el tiempo, llegó el turno de María Montenegro, una joven valiente que heredó el linaje de sus ancestros. Con una curiosidad incontenible, decidió explorar los límites de la leyenda. Pero la conexión de los Montenegro con el espantapájaro siniestro era más fuerte de lo que María podría imaginar. Cuando María se acercó al espantapájaro siniestro, las sombras danzaron con mayor intensidad, revelando a su antepasado Don Rodrigo observándola desde la pinambre. La sonrisa macabra se transformó en un gesto de complicidad, y la voz gutural se convirtió en un susurro reconfortante. El maizal no se cerró, pero la conexión entre el linaje Montenegro y el espantapájaro siniestro se fortaleció. A medida que los días pasaban, la presencia del espantapájaro siniestro se intensificaba, extendiéndose más allá del maizal y alcanzando los límites del pueblo. La comunidad, aún sumida en el miedo y la incertidumbre, observaba con recelo a los Montenegro, cuyo destino parecía más entrelazado con la oscuridad cada día que pasaba. Las noches se volvieron más inquietantes, con risas macabras resonando en el viento y sombras que se desplazaban sigilosamente entre las casas. Los lugareños, temerosos de lo que pudiera suceder, debatían sobre si la familia Montenegro era la salvación o la perdición del pueblo. En el aire flotaba la pregunta de si el destino de los Montenegro y el espantapájaro siniestro estaba sellado o si aún quedaba una posibilidad de romper el ciclo de terror que había envuelto al rincón olvidado del pueblo. En la oscura noche de un eclipse lunar, la pantalla se ilumina con un destello repentino. En el corazón del maizal, el espantapájaro siniestro, ahora liberado de su papel estático, camina lentamente hacia el pueblo. Cada paso suyo deja tras de sí un rastro de sombras que se enredan en los edificios y calles del lugar. María, sintiendo la perturbación en la oscura conexión, se apresura a enfrentar al espantapájaros. Pero, para su sorpresa, en lugar de hostilidad, el espantapájaros la mira con una expresión triste y comprensiva. En sus ojos vacíos, María ve reflejadas las historias de los Montenegro, una historia de sacrificio y lealtad. Entonces, la voz gutural del espantapájaro siniestro toma un tono más claro y humano. Revela que, aunque su existencia se forjó en la oscuridad, su conexión con los Montenegro no era solo una maldición, sino un pacto antiguo para proteger el equilibrio del pueblo. María, sorprendida, comprende que la historia no es solo de temor, sino de necesidad y propósito. Con un gesto de despedida, el espantapájaro siniestro se disuelve en las sombras, fusionándose con la noche. El maizal, que había sido testigo de siglos de secretos, recupera su calma, y las sombras danzantes se desvanecen. María regresa al pueblo con una perspectiva cambiada. La comunidad, inicialmente temerosa, observa cómo las sombras desaparecen y el maizal recupera una tranquilidad que no se había experimentado en generaciones. La leyenda de los Montenegro y el espantapájaro siniestro toma un nuevo matiz, y la mezcla de respeto y temor se transforma en reconocimiento y agradecimiento. El pueblo, ahora liberado de la espiral del miedo, comienza a prosperar. La conexión ancestral se convierte en una historia de protección y sacrificio que ha permitido que el pueblo sobreviva a lo largo de los siglos. María, aunque lleva consigo el conocimiento y la carga de los secretos, encuentra un propósito en preservar la armonía delicada entre los Montenegro y el espantapájaro siniestro. Así,
La historia, que comenzó con sombras danzantes y susurros incomprensibles, cierra un capítulo inesperado. El maizal, ahora iluminado por la luz de la luna, se convierte en un recordatorio de la compleja relación entre la oscuridad y la luz, el miedo y la comprensión, que ha definido la existencia de los Montenegro y su pacto ancestral con el espantapájaro siniestro. Y mientras el pueblo avanza hacia un nuevo amanecer, la leyenda persiste, pero esta vez, tejida con hilos de esperanza y entendimiento. Concluimos nuestro escalofriante viaje en el rincón del terror, explorando los oscuros secretos del espantapájaro siniestro. Espero que hayan sentido el terror retorcerse en cada palabra y que la sombra del miedo los haya abrazado. Pero este no es el final, más horrores aguardan en las sombras. Suscríbanse, activen las notificaciones y prepárense para más relatos aterradores aquí, en el rincón del terror. Soy el maestro del miedo. Hasta la próxima, valientes exploradores.